2, 3. Ya no hay necesidad de hacer eso. Vamos, es verdad. Hola amigos de Tiempo Fuera, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva temporada de la Liga Básquet Pro. Y queremos primero dar la bienvenida al nuevo miembro del equipo. Tenemos aquí a nuestra derecha en el primer nuevo capítulo. panel. Nuevo panel, una nuevamente maestra en el equipo de Tiempo Fuera, el que va a hacer posible que lleguemos con una mejor calidad de sonido, de video para todos ustedes. Le damos la bienvenida a Pablito Saraguro. Pablito, bienvenido al equipo. Muchas gracias, siempre Tiempo Fuera, por haberme tomado en cuenta para esto. Se va ampliando nuestro equipo, se va ampliando poco a poco y ya les vamos a contar al final del episodio las sorpresas que hemos estado haciendo ya esta temporada, porque la temporada ya comenzó. Esta semana estuvimos transmitiendo los 2 partidos de Jorge Guzmán acá en el Coliseo Ciudad de Loja, entonces al final les vamos a hablar un poco más de lo que se viene para Tiempo Fuera, pero por ahora, bueno, ya comenzó la temporada, comenzaron las 2 primeras jornadas de la Liga Básquet Pro, así que vamos a recorrer un poco de lo que ha ido pasando en esta semana. Primera semana, 2 primeras jornadas de bastante intensidad, con sorpresas de algunos comienzos bastante turbulentos, podemos decirlo, que no es que no lo Unas esperaba la sorpresas gente. y unas no tanto. Y unas notas. Ha tenido de todo, más que... Sí, 2 partidos Sí. que te dejan un sabor como que expectativas y preguntas. Por ejemplo, yo creo que, ¿cuáles creen que ha sido la mayor decepción en lo que va de estas 2 fechas, en este comienzo? Yo creo que es un empate entre lo que fue el primer partido de Leones, que perdieron mal contra Piratas, y lo que ha venido siendo el equipo de Zamora, que tomando en cuenta que El año pasado. fue finalista el año pasado, creo que la gente tenía bastantes expectativas de lo que podía hacer esta temporada y el equipo no ha estado dando la talla. ¿Sabes que yo le sumaría, no tanto por el juego y por las situaciones de juego que pasaron en los 2 partidos de inicio, pero más bien por el récord que tienen de 0-2 San Antonio Gold, que creo que por la Sí. plantilla que lo armó, nadie esperaba que esté en el fondo de la tabla en esta primera semana de Liga Pro, pero si ustedes vieron los partidos en el juego, Sí, creo que se por visualiza. otro lado lo de San Antonio Gold es más una cuestión de mala suerte del calendario que les tocó para empezar la temporada. También, Porque creo que 2 partidos Es un buen bastante plantel. duros. exacto, Es un buen plantel que y si tú lo, a futuro tú va. lo podías ver por el otro lado, Jorge Guzmán también podía haber empezado 0-2 abajo, porque eran 2 grandes rivales que le tocaba enfrentarse en las 2 primeras fechas. Entonces no creo que diga nada malo del equipo todavía, ni sea algo que preocuparse. Lo que es por el contrario el caso de Zamora, que lo dijimos ayer en el partido, mientras lo veíamos en el Coliseo de Ciudad de Loja, el juego de Zamora sí preocupa, creo. No hubo sincronía, Sí, para no, nada, es que no se encuentra. Más que todo, yo creo que cae en lo que dijo el presidente Jorge Erazo. Principalmente está constituido de jugadores de habla hispana y creo que la falta de ese estilo norteamericano, creo que es lo que le falla ahorita a Zamora. El año pasado dejaron expectativas bastante altas y una de las cosas que lo hablábamos previamente con María, con mi hermana, que conforme fue presentando Zamora a su equipo, encontrábamos 2. Unas disparidades. Exactamente, principalmente 2. La primera era el juntar en el mismo quinteto titular a Álvaro Chervo y a Jorge Vanegas, 2 jugadores que ya jugaron juntos en Leones en la primera temporada, 2 jugadores de similares características con buen tiro exterior, que es de hecho su principal... Claro, es su principal atractivo de Exactamente. estos jugadores. Y a Álvaro Chervo no le ha ido muy bien ni en Leones, ni cuando jugó acá en Loja en Jorge Guzmán. No le fue bien cuando tuvo que compartir cancha con Jugadores un jugador de de similar características similares, lo que fue contrario a el rol que ocupó en el equipo de Zamora en la temporada pasada, en donde él era básicamente el tirador de per se del equipo en el quinteto titular. Tenía ese rol en la temporada pasada, perdón, y ese encuentro de lo que va de las 2 fechas le ha demostrado en las estadísticas de Álvaro Chervo. Álvaro Chervo la temporada pasada tenía promedio de doble dígito siempre, todos los partidos. Ahora en el partido tuvo 4 puntos, si no me equivoco, y en el otro partido tuvo 6 puntos nada más. No ha pasado de los 10. A diferencia de Jorge Vanegas, que en el primer partido tuvo cerca de 30 puntos y en el último partido igual acumuló cerca de 20, si no me equivoco. Y se nota que la ofensiva de Hugo Turilli lo busca más a Jorge Vanegas que a Álvaro Chervo. Sí, se nota No le llega muchísimo. tanto la pelota. Ni decir que no tiene, digamos, ese afán,
qué sé yo, esa astucia de probar, porque lo veíamos aquí en el Coliseo, Probaba lo intentaba. Él lo lo busca, intentaba claro, él lo y Intenta busca. nada. muchísimo. Él lo intenta busca, muchísimo. pero no le llega la pelota, no le llega No. la pelota a las manos. Eligen buscarlo a Jorge Vanegas y por ahora no está haciendo un buen inicio de temporada. Para Zamora. Y creo que ese es uno de los varios problemas que tiene la Y el plantilla. otro Lo que hablábamos, nosotros el lo otro habíamos gran hablado, problema. El otro similar al que mencionamos hace un ratito es el que se encuentra en el mismo equipo dos panameños que tienen igual características similares, como lo es Gil Atencio y Sánchez, dos Y Amílcar extra, Sánchez, sí. Amílcar Sánchez, que llegan como refuerzos nuevos al equipo de Zamora para la plantilla de Hugo Turilli. Y también lo vimos reflejado la noche de ayer en el Coliseo de Ciudad de Loja, dos jugadores que son ala pivots, que Tienen características similares y Exacto. por eso mismo Hugo Turilli a veces no comparten cancha mucho. En algunos momentos sí lo hacen, pero cuando lo hacen pasa mucho lo que pasa con Jorge Vanegas y Álvaro Chervo. Solo destaca uno de los dos. Claro, exactamente. y ese creo que error al momento de ir los cambios, Hugo Turilli mete a los En dos el partido, al mismo en el tiempo partido de y ayer hizo algunos cambios que yo no entendí. No se súper entendía. raros, súper raros. Sí, Es que sí, prácticamente estás buscando tener un segundo equipo que es copia del primero. claro. Entonces ahí ya no vas a tener diferencia ni Bueno, otro pero estilo de a juego. la final ni es nada. entendible también los diferentes cambios porque la noche de ayer Hugo Turilli probó muchísimo porque no Se encontraba... metieron sus jugadores Sí. principales en problemas de faltas y eso lo obligó a buscar un poco más en la banca. Y acá el tercer problema de Zamora y que también uno de los más grandes problemas es que Javier Bollo juega solo debajo del anillo. Ese es no uno de tiene- los más grandes problemas. No tiene apoyo de un ala pivot debajo del aro y tampoco tiene un buen recambio para los Más que todo minutos en el recambio. en los que necesita estar Descansar. sentado. Y Bollo, que ha sido un jugador que en todas estas temporadas es Un pivot destacado. muy bueno sacando faltas, pero también a veces en la defensa eso le juega en contra y a veces se mete en problemas de faltas Muy pronto. muy frecuentemente. Y por esto lo tienen que sentar por largos periodos de tiempo y no tienes quien entre al cambio. Yo creo que más ahí tendría que rebuscar Hugo Turilli, es buscar no es buscar un reemplazo a Picha, Un apoyo. porque el año pasado en Zamora Jaguares el equipo funcionaba muy bien porque le llegaba el balón a los Claro. jugadores. Total. Y ahora se vio que inclusive no había tanto quien maneje el balón y haga llegar a sus distintos, que al pivot, al ala pivot. Y Bueno, ese era el problema. Zamora tuvo una discusión previa que inicia la Liga Pro Ujú. porque estuvo en muchos... Fue un rumor muy grande la llegada de Manu Gómez, Sí, se el habló base mucho. campeón con Leones en la segunda temporada. Se habló muchísimo la Que llegada hubiera de Manu Gómez. igual llegado a reunirse otra vez con Javier Bollo. Hubiese llegado nuevamente a compartir equipo con Javier Bollo. Finalmente no se termina dando y llega el base argentino Santiago Ludueña, que es hermano de un base que ya tuvo un gran paso por la Liga Pro, de hecho, Tomás Ludueña, que fue el base de San Antonio Gold en la temporada pasada, que era un base con unas características similares a las que tú decías, Pablito, de Claro. Franco Borsellino, un base Sí. bastante asistidor, que distribuye el juego con sus compañeros, juega muchísimo el pick and roll con pantallas altas de los Es el pivots. estilo argentino. Sí, pero El hermano juega algo similar, pero Sí. no no sé si estoy de acuerdo. Igual para mí, Manu Gómez con el equipo actual que tienen tampoco podría hacer Aportar. mucho por Tienes elevar. razón. Para mí el hueco Estoy de principal del equipo está en la ayuda de Javier Bollo. totalmente. Claro. Porque no tiene alguien que le quite un poco de la presión debajo del aro. Lo veíamos ayer en el partido contra Jorge Guzmán, lo doblaban a Javier Bollo y no había otra Se respuesta acabó. para el Zamora. partido, se acabó. Creo que ahí la noche de ayer Jorge Guzmán supo descifrar la defensiva para Ujú. bloquear las dos principales características que tiene el equipo actual de Hugo Turilli, que es el tiro perimetral, porque lo tiene a Álvaro Chervo, a Jorge Vanegas, y el juego interior con Javier Bollo. Si tú lo tienes a Javier Bollo y no tienes quien le acompañe en ese juego interior o un recambio para los minutos en los que él descansa, fácil descifrar esa defensa. Muchas veces lo doblaban a Javier Bollo y no podía hacer los puntos debajo del aro, y Jorge Vanegas no encontraba el tiro exterior, y muchas veces lo que habíamos mencionado hace un rato, cuando juegan juntos, uno tiene más protagonismo que el otro, y Álvaro Chervo en muchas ocasiones del partido no le llegaban los balones para Pasa muy tomar tiros. desapercibido, sí. Pero antes de irnos con este partido que fue ayer, ya por la fecha 2, empecemos a hacer el recuento Vamos de en dónde orden. empezó todo la semana pasada. Sí, Vamos para en- ir, Vamos en orden. la temporada comenzó el martes 3 de junio.
en Ambato, con el partido de Importador Alvarado contra Spartans. Y esa misma noche se jugaron 2 partidos más. Aquí en Loja, Jorge Guzmán recibía a San Antonio Gold y en Guayaquil, Barcelona recibía a Cuenca Basket Club. Triple fecha a horario casi igual en simultáneo. Por primera vez creo que la liga empieza con triple fecha, porque hasta el año pasado nos tenían acostumbrados nada más a 2 partidos por noche. Efectivamente. ¿Será que nos conviene eso ahora? No me gustó mucho la triple fecha, la verdad. Creo que se pierde mucho uno de los 3 partidos, porque con 2 en la Por no noche para decir mí, los dos. claro, por 2 a la noche para mí era suficiente. Y la otra es por el corto periodo de tiempo que se tiene en miras a que en octubre posiblemente se tenga que jugar la Liga Sudamericana, el campeón el campeón que vaya a representar a la Plaza de Ecuador en esa liga. Que de eso ya les vamos a hablar un poco en otro capítulo. Queremos hacer un episodio completo Para explicarles a dedicado ustedes cómo sería. exclusivamente a lo que va a ser la Liga Sudamericana, a quién sería el representante de Ecuador. Pero sí, creo que por eso vienen un poco los temas de calendario. El partido de Importador Alvarado estaba para empezar a las 7 de la noche, pero por problemas en el Coliseo de Ambato terminó Se empezando postergó. a la misma hora que el partido de Jorge Guzmán. O sea, ambos partidos comenzaron a las 8. Nosotros estuvimos acá en el Coliseo Ciudad de Loja y por eso no pudimos ver el partido de Importadora Spartans al tiempo, pero gran presentación y gran inicio de temporada del equipo de Importador Alvarado. Sorprende con una plantilla totalmente nueva, renovada Nueva. completamente desde el banquillo, desde su DT hasta todos sus jugadores y refuerzos extranjeros. Creo que el jugador más conocido que está en la plantilla de Importador Alvarado es el ecuatoriano Yojo Castillo, que viene de hacer una buena temporada en Argentina. Y lo ha demostrado en estas 2 fechas también. Sí, también ha tenido... Lo ha demostrado en estas 2 fechas, pero hemos visto que los extranjeros de Están Importador aportando Alvarado están aportando los muchísimo. refuerzos de Importador Alvarado. Se ha hablado mucho del argentino Andrés Lugli, que Su es el que tiene, distribuye creo, juego. mayor valoración y ha tenido estadísticas más destacables en estos 2 partidos. Pero también sus refuerzos americanos, Jamel Harris y también Mike Paul, han hecho muy buenos partidos en este inicio de la liga. Así es. Creo que Importador Alvarado se ha caracterizado por tener bases bastante buenos en todas sus temporadas en lo que lleva de Liga Basket Pro, y en esta ocasión, pues Andrés Lugli no es la excepción. Está dando muchísimo de qué hablar, está dando bastante buenas presentaciones y haciendo lucir también a sus compañeros bastante bien. Debutaron con un triunfo bastante amplio de locales. Yo creo que el que triunfa en la liga es el base que hace lucir a sus compañeros. Sí. Porque si mantiene, creo que aquí los 3 somos fanáticos del estilo argentino dentro de un base. Y siempre hemos visto que resulta, porque ese es el tipo de juego que pide la hace liga, fluir, sí, el que pide la liga. Lo hemos hablado mucho acá y lo hemos destacado siempre que destacamos lo que ha hecho Franco Borsellino en las temporadas acá en Liga Basket Pro, y es por eso mismo, porque el base que destaca en Liga Basket Pro es el base que hace jugar a sus compañeros, y creo que eso ha encontrado Importador Alvarado, y muy bien, después de una temporada que fue bastante decepcionante, la del equipo de Ambato el año pasado. Se quedó corto el año pasado, Tuvieron muchos problemas, para el equipo que construyeron. Tuvieron problemas desde el inicio, y eso no les permitió consolidarse, y si tienen la oportunidad, ustedes pueden ver las 3 entrevistas que estuvieron acá en los micrófonos de Tiempo Fuera: Manuel Jaime, Demian Álvarez y Franco Borsellino. Sobre todo la de Demian Álvarez, que él nos documentaba mucho los problemas, porque él fue el único que al final del día estuvo toda la temporada completa de Importador Alvarado en la temporada pasada. Él sí nos comentaba mucho que los problemas del equipo empezaban mucho en el banquillo, con los cambios de entrenadores que tuvieron el año pasado. Efectivamente. Y de hecho Andrés Lugli es uno de los mayores asistidores de lo que va de la liga, promediando 8.5 asistencias por partido, lo que demuestra que hace jugar a sus compañeros, y lo que estábamos hablando hace un momento, bases que destacan son los bases que hacen jugar a sus compañeros. Y bueno, este partido lo gana Importador Alvarado 98-64, con un marcador bastante amplio, y por ahora, bueno, ya vamos a hablar un poco de Spartans después, en la jornada 2, en los partidos de la jornada 2, pero hasta ahora no ha sido una muy buena presentación del equipo de Spartans tampoco. Creo que es el marcador más amplio, creo que sí. Creo que sí, porque el partido de ayer, al final del partido, 20 lo redujo un poco Zamora al final del partido. Tuvieron una máxima de 25, pero terminaron una diferencia de 20, y en este partido...
En lo que ha sido creo que el partido de la semana, el partido de Jorge Guzmán en San Antonio Gold, fue el siguiente partido del que les hablamos, se jugó acá en Loja, y era un partido que tenía muchos extras de lo fuera de la cancha, más allá de que se enfrentaban dos equipos que en papel, porque hasta ese punto no habíamos visto nada de ninguno de los dos, en papel eran dos equipos muy buenos, pero tenían por ahí un extra. Tenían el extra o el picante, primero del reencuentro, que esta vez ya se llega a consolidar, de Manuel Jaime, Demian Álvarez y Franco Borsellino en un equipo nuevamente en la temporada. Sí, los tres creo que lo soñaban mucho. Los tres lo soñaban y lo llegaron a cumplir. Lo hacen en el equipo de Machala, de San Antonio Gold. Que le apuesta, creo que por primera vez en su estancia en Liga Basketball le apuesta a un equipo que ahora sí va con todo. Va con todo. Y la otra es que ellos, los tres, fueron campeones en la primera temporada con el equipo de Jorge Guzmán, y en esta ocasión volvían nuevamente los tres por primera vez en conjunto. Acá al Coliseo de Ciudad de Loja. Y debutaban con el equipo. Entonces tenían esa motivación extra para la hinchada, para los seguidores de la liga, de ver este partido. Y no nos terminó decepcionando en la cancha. Y se notó igual en la cancha. Lo hablábamos en la radio el otro día, lo emocionado y lo eufórico que estaba Manuel Jaime todo a lo largo de este partido. Se notaba lo que significaba para él. Los episodios ahí medio raros, pero es comprensible. Mucha algarabía del profe es bien Manuel. entregado. Es un director que es bien entregado en el momento del partido. Él lo siente totalmente, se nota. Sí, y como lo veíamos en la previa, y exactamente como parecía en la previa, el partido fue un partidazo. Un partidazo. De inicio a fin. Fue un partido que estuvo de tú a tú en todo momento. Lo que sí creo que fue un poco sorpresivo fue lo superior que se veía San Antonio Gold hasta la mitad del partido. La mitad. Creo que los primeros 2 cuartos fue un completo desentendimiento y pues la falta también de... Se notaba mucho que Jorge Guzmán no era el primer partido que estaban jugando juntos. Tuvo una semana. Exactamente. Solo una semana tuvo O sea, los máximo, equipos en creo que liga, 2, pero así de juntos claro. los 5 creo que sí, un poco menos. O sea, los equipos en nuestra liga tampoco se caracterizan por tener una pretemporada tan amplia, No, de no mayor es a 15 posible. días. Solo lo hacen en una semana por la actividad de los diferentes jugadores en las diferentes ligas de Sudamérica y de otras partes del mundo, pero se notó muchísimo en esos 2 primeros cuartos la falta de entendimiento entre todos los refuerzos extranjeros del equipo lojano. Y primera vez que se veían en la cancha, así en la tal cancha, como en un todo, partido oficial. como lo decimos, una pretemporada corta para la mayoría de los equipos, porque la mayoría de jugadores llegan apenas terminan de jugar en sus ligas extranjeras para incorporarse acá, y se notó mucho ese desentendimiento, y también no fue un gran inicio de partido para ninguno de los 5 extranjeros, de los 6 extranjeros de Jorge Guzmán. Efectivamente, ese partido, pues Borremos el primer los cuarto. que lo sacaron adelante en la primera mitad para evitar que San Antonio estire porque creo que su ventaja. si se estiraba más de esos 15 puntos que San Antonio lo tenía, si se estiraba más, creo que ya era imposible que lo remonte. Hubiese sido muy difícil, pero ahí pues sobresalieron el desempeño de los ecuatorianos Alexander Guerra y Kenny Recalde, que llega como el base recambio para Taituni, el ecuatoriano que es Recalde, Alexander Guerra y también Nelson Ayoví. Los tres tuvieron un excelente desempeño en la primera mitad de este partido y permitieron que San Antonio no se termine alejando demasiado. Sí, Daniel Lovera apostó por hacer estos cambios que lo pedía el partido, porque ninguno de sus extranjeros estaba dando resultados en la cancha hasta ese momento. Lo pedía y los 3 respondieron muy bien. Es la primera vez que, contrario al equipo campeón de la temporada pasada, Daniel Lovera no tenía un base como tal al cambio, y ahora sí lo traen a Kenny Recalde, y en estos 2 primeros partidos ha dado buenos resultados. Sí, Kenny Recalde, la verdad sí, me sorprendió bastante que lo vi acoplado al tipo de juego que lleva al menos el profe Lovera. Sí. Y sabía adaptarse. Sí, supo adaptarse. Y como siempre aquí mencionamos, a Alexander Guerra cumpliendo su papel. Sí. Jugador de rol. Lo hablamos mucho en las transmisiones, que el rol de Alexander Guerra muchas veces es adaptarse a lo que le pide Daniel Lovera, porque, porque le pide hacer de todo y él hace de todo. Sí. Hasta pasarle el agua a los compañeros. Hasta jugado de base, subiendo la pelota. En las finales jugó de base, recuerdo perfectamente. Sí. Ha sabido siempre cumplir es su todólogo, papel. Alexander es un Guerra, todólogo, sí. Alexander Guerra.
Y lo hace muy bien. Capaz no es el Sí. juego vistoso que le gusta a la afición. Es por eso que en algunas Sí, ocasiones a hemos veces escuchado la afición se queja a silbidos o veces. quejas cuando ingresa Alexander Guerra al cambio. Nunca hemos estado de acuerdo con eso porque Totalmente. ni la temporada pasada ni en el inicio de esta tampoco. Alexander Guerra es un gran jugador que ha demostrado que responde a lo que Daniel Overa le pide y Totalmente. lo que Daniel Overa le pide es lo que pide el partido. Entonces, Exactamente. por eso mismo le pide distintas cosas y bueno, y nunca ha decepcionado en defensa tampoco. Totalmente. Y, Es un gran defensor. y sobre todo en la defensa, que son estadísticas que no se marcan en el tablero final, Sí. que lo vemos acá Y que es muy en muy la difícil aplicación. ver también en vivo cuando estás viendo en el Obvio. Coliseo. Capaz la gente no se fija mucho en cómo hace las transiciones en defensa, en cómo nunca deja ir su marca, porque siempre es más vistoso pues ver al que El hace los ataque, puntos, los puntos. al que hace los Claro. puntos. Y él es capaz, él se carga las faltas que el equipo necesita. A Ujú. veces se les va a un jugador y no, él va de una, da la falta con tal de no dejar Sí, que sí. el otro equipo se vaya con el marcador. Sí, sí, entonces estos cambios le vinieron muy bien al partido y en este tramo del partido creo que es, si no me equivoco, cuando Jorge Guzmán hace un tramo de 10-0, que fue para terminar el segundo cuarto y se pone el partido a 3 puntos ya casi para irse al medio tiempo. Ujú. Y No ya me acuerdo salimos... si fue el medio tiempo o si fue en el tercer cuarto. No, fue el medio tiempo, fue el el medio medio tiempo. Y ya porque ya para el tercer cuarto salimos a un partido que era completamente nuevo, muy diferente. Completamente nuevo, es verdad. Es verdad, y tanto Creo que ahí así. sintieron el golpe psicológico los norteamericanos Sí, de sí. Jorge Guzmán. Y terminó funcionando la charla de Daniel Overa en el medio tiempo porque Jorge Guzmán lo termina ganando con Con 3 puntos, con un 3 triple, puntos y con un con un tiro, game winner como un game winner de Ty Tony. de Ty Tony, que en la segunda mitad del partido jugó mucho mejor. Creo que si bien ha demostrado que ahora en estos dos partidos que es mucho más anotador que asistidor, pero también creo que es lo que le ha pedido estos dos partidos, porque en este partido, al menos contra San Antonio Gold, no encontraban ofensiva en ninguna otra parte, entonces se la Totalmente. creó él Solo. mismo. Y en los dos partidos de Jorge Guzmán hemos visto que Ty Tony es un base que tiene un dribbling Ujú. bastante bueno, que permite pues romper la defensa y romper en el 1 contra 1 y posteriormente romper a toda la defensa para poder pues filtrar y anotar los 2 puntos y muchas veces conseguir el 2+1. Es un base que, si ustedes ven los partidos de Jorge Guzmán, muchas veces lo hace ver demasiado sencillo Sí. cómo Sí. juega con el crossover y se saca a la defensa en el 1 versus 1. Sí, acá también creo que hay que recalcar mucho el trabajo que hizo el americano Jalen Johnson en todo el partido contra San Antonio Gold. Sobre todo en la porque defensa. él fue creo que, si no estoy mal, el único que sí estuvo en el partido desde el inicio. Fue el mejor jugador que Ujú. tuvo Jorge Guzmán desde el inicio del partido en la defensa, sobre todo, como lo decía. Robando Y varios balones. robó varios balones que le permitieron hacer puntos fáciles en transición a Jorge Guzmán y le permitieron remontar precisamente el partido. Y del otro lado, la sorpresa de Jordan Cárdenas en San Antonio Gold. Sí, Totalmente. Jordan Cárdenas, la verdad que sí fue la sorpresa. Sí. Esperábamos que destaquen otros personajes, pero verlo a Jordan Cárdenas prácticamente dando ese... Siendo el mejor jugador del equipo, Sí, sí, mejor sí, jugador sí. del definitivamente. Y Él dio la empezando- inspiración al equipo Y prácticamente. empezando de titular, Eso, yo no eso. esperaba verlo en el 5 titular en la Eso es, cancha. eso es la primera sorpresa que nos llevamos a todos, de hecho, cuando entró en el quinteto titular Jordan Cárdenas, y no tanto por su estilo de juego, sino más bien por lo que había venido a demostrar en las temporadas previas en nuestra liga. Posterior a su última temporada en nuestra liga, pues ha jugado en Chile, en Argentina, ha tenido bastantes actuaciones brillantes y pues le faltaba aún demostrar un poquito más en nuestra liga y actualmente en San Antonio Gol lo está consiguiendo. Pero además de eso, creo que la plantilla de extranjeros de Manuel Jaime tenía los 5 para ser el 5 titular. titular, Por eso era efectivamente. sorpresiva la aparición de Jordan Cárdenas en los titulares. Y terminó Y gran respondiendo. partidazo. Sí. Terminó respondiendo Jordan Cárdenas. Buena efectividad, al menos de Jordan Cárdenas. Me parece que estaba viendo con 8 de 11 en el partido. O sea, Sí, tuvo buenos de tiros de campo y si no estoy mal hizo 19 puntos en ese partido, 19 puntos termina- y no tenían respuesta para él Jorge Guzmán. Al final lo De que lo hecho, termina creo que a él no se lo esperaban. Sí. El definitivamente. problema de faltas lo termina metiendo claro, en lo que- problemas a él y a su equipo. lo que porque a él creo lo que hubiese saca sido- del partido fue que se metió en problemas de faltas y esa fue la única forma que encontró Jorge Guzmán de poder parar lo que les estaban haciendo debajo del aro, porque Manuel Jaime también jugó mucho con él y con Damonte Dodd al mismo tiempo debajo del aro y Emmanuel Shepard y Kadarius Reigns no eran suficientes para parar el juego de San Antonio para debajo del defenderlo. anillo. No. Se vio totalmente dominante Jordan Cárdenas en este partido en la pintura.
y fue un quiebre de partido cuando él salió por 5 faltas y obviamente el equipo de Jorge Guzmán aprovechó la falta que hacía el peso de Jordan Cárdenas para conseguir los rebotes defensivos, ofensivos y para jugarle en el 1-1 a Kadarius Reigns o a Emmanuel Shepard. Acá también fue un gran partido del americano, el base, el suplente. Adam Hess. Adam Hess, el suplente de Franco Borsellino, que por momentos jugaron igual los dos en cancha. Uh-huh. Fue un gran partido de él también. Efectivamente. Y de Damonte Dodd. Entonces, gran partido de los refuerzos extranjeros. Los que quedaron debiendo un poco, yo creo que fue mismo el propio Franco Borsellino y Damián Álvarez, que no fue el mejor de los partidos para ninguno de los dos. no ha sido el mejor de los comienzos Para ninguno de los para dos. ninguno de los dos en esta primera semana, con las 2 jornadas ya jugadas. No ha sido el comienzo que creo la afición de ellos esperaba ver. Uh-huh. Franco Borsellino se ha visto un poquito limitado en su juego y Damián Álvarez pues tuvo mayor participación en el primer encuentro, en su debut acá en Loja, pero salió expulsado en su segundo partido. Sí, de eso forma ya lo vamos a temprana. hablar en la jornada 2, pero sí, no ha sido el mejor inicio. Igual acá tenemos que tomar en cuenta el factor de que el equipo de San Antonio Gold está incompleto. Capaz lo han escuchado ya varias veces, porque lo dijimos nosotros también en el video en el que presentamos a San Antonio Gold. El equipo de Machala está esperando la llegada de Abraham Barahona. Abraham Barahona, el mejor jugador ecuatoriano de la Liga tenemos, Base Pro, sí, que sí. tenemos actualmente, y viene de ser campeón, Sí, Sí, de de conseguir el ascenso. Sí, tomémonos un minuto para felicitar a Abraham por haber quedado campeón del ascenso en Argentina. Quedó campeón con Racing y ahora ya va a venir a jugar en Machala, en San Antonio Gold. Y bueno, un gran paso igual para el baloncesto ecuatoriano. Totalmente. Porque además de que, bueno, de haber quedado campeón, creo que muchas veces muchos jugadores quedan campeones sin tener un rol muy significante en sus equipos. Ese no fue el caso de Abraham. Abraham fue muy determinante en su equipo en Racing. tremendos Y- numeritos que se sí, ven todavía. Promediando doble Sí. dígito, Abraham Barahona siendo protagonista en este logro del equipo argentino de Ujú. conseguir el ascenso. Y acá siempre destacamos mucho Siempre. lo contentos que nos pone que los ecuatorianos tengan este desempeño afuera. Creo que le ha servido mucho como ha destacado acá en Liga Basket Pro, ya es finalista de Liga Basket Pro, fue finalista con Orange, ha destacado mucho en los equipos en los que ha pasado. y bueno, 2 veces ahora- MVP nacional. Ahora es campeón de la Liga Argentina, ascendió a su equipo a la primera. primera división del básquet argentino. Y esperemos verlo el siguiente y año lo en un equipo esperamos, de primera. sí, sí, Esperemos sí. verlo acá en nuestra liga, nuevamente cumpliendo un rol protagónico como lo ha venido haciendo en estas 2 temporadas. Y nuevamente felicitar a Abraham por el logro. Por el logro. Y bueno, y ya lo esperamos para verlo acá en Liga Basket No, Pro. sí, Ya. Ansioso, ansioso. Yo creo Ansioso, que claro. ahí completándose con Barahona el equipo de San Antonio, yo creo que ya podríamos Completa estar un poco hablando más. de playoffs para San Antonio. Sí, completa un poco más. No ha sido un gran inicio por lo que hablamos. Creo que a estos equipos, sobre todo, creo que Piratas, San Antonio y Jorge Guzmán han tenido de calendarios, los calendarios más difíciles de estas dos Yo creo que sí. primeras jornadas. Creo que sí, han Y- tenido encuentros bastante complicados. Y con esto, bueno, Emanuel Jaime ya lo está esperando porque ya Con es ansias. ansioso. Lo vimos la noche de ayer felicitando en sus redes sociales a Abraham Barahona y mencionándole que lo están esperando con ansias. Y Sí, creo que todo ya, el equipo de sí, San sí, Antonio. ya lo esperan, lo lo esperan. necesitan. Más Lo que ansias, necesitan, es de sí, la sí, necesidad, lo yo creo. necesitan. Bueno, pasando por los resultados de la jornada 1, los 3 que nos faltan, en Guayaquil lo decíamos, la misma noche de apertura se jugó a las 8:30 Barcelona contra Cuenca Basket Club, en el que fue el debut como entrenador de Constantinos Basiliadis. Constantinos Basiliadis, de Costas, del coach Costas, debutaba en el banquillo de Cuenca Basket Club. Que fue un partido parejo. Parejo. Si bien Barcelona lo termina ganando 88-79, que tampoco no es una ventaja tan grande. Pero a mí me sorprendió el inicio de Barcelona en esta temporada. Sobre todo por lo que ha venía empezado con haciendo en todo. las Sí, en la 2 temporada temporadas pasada antes- sí, anteriores. Perdón. ha venido siendo un equipo de media tabla Barcelona. Siempre. Y Y creo ahora que ahora está- le ha metido mucho más, sí. Por otro lado, el desempeño de Cuenca ha perdido sus 2 primeros partidos, pero tampoco no creo que hayan sido malas presentaciones del equipo. Porque los 2 los pierde con muy poco. Con muy poco y sobre la hora. Sí, sí. Y sobre la hora. Estuvo dando pelea hasta el último cuarto, pero pues lamentablemente termina poniéndose 0-2 el equipo cuencano. Costas tendrá que hacer algunos ajustes. Elías Cape siempre destacando en su equipo. Ujú. al Y igual acá que Martín veíamos Perdomo. justamente a 10 minutos antes de poner la cámara y comenzar a grabar este Hoy. episodio. Hoy Domingo 8 de nue- junio.
Domingo 8 de junio. Le dan la despedida a uno de sus refuerzos extranjeros, al Jones. americano Shane Hayward. ¿Shane Hayward? Sí, Hayward. Al americano Shane Hayward. Howard Shane Hayward. Le dan las gracias y se despiden. No sabemos razones. Como les decimos, esta es una noticia que acaba de salir Hace minutos. hace 10 minutos. Lo publicaron en las redes de Cuenca Basket Club. Y supongo que, bueno, les queda un hueco vacío. Les queda un hueco vacío. Pues no sé, al menos los numeritos en ese partido, 2 puntos, una pérdida, un tapón, una valoración de 7. ¿Será que por el Para buen mí, rendimiento? pero para mí es muy temprano 2 partidos para empezar a hacer cualquier tipo de modificación en Es los verdad, equipos. totalmente. Es demasiado. No creo que tenga que ver con eso. Yo creo que también capaz es algo creo externo. exactamente. Yo también creo que la decisión va más por algo... Porque 2 partidos es Extra paniquearse deportivo. mucho ya. No sabemos porque 2 partidos sí es... Muy temprano, muy temprano. muy temprano. Sí, y siguiendo con la fecha, creo que la sorpresa de la fecha 1 es la forma en la que pierde Leones en casa contra Piratas. Es una de las sorpresas que Piratas. veníamos hablando en el inicio. Un solo corazón. Un solo corazón. pirata. Imbabura tiene un solo corazón y es pirata. Gran inicio de Piratas también Gran en inicio de la Piratas. Liga Basket Gran Pro inicio de 2025. Y la sorpresa de no porque Leones haya perdido el partido, porque si bien era un gran enfrentamiento, eran 2 grandes equipos, sino cómo lo pierde. Leones se vio mal. Totalmente desentendidos todos sus jugadores. Perdían balones de manera bastante infantil, no se encontraban en los pases, en pases realmente sencillos de sacar el balón al perímetro, lo perdían, sus aleros Feo, no continuaban en la línea del balón cuando su base filtraba. Sus vi- pivots no cogen los rebotes Vi pocos ofensivos. minutos de este partido y literalmente a mí la impresión que me dejó era que ese partido era la primera vez que esas 5 personas se veían en su vida. Sí. No, Sí, tienes toda la Creo que razón. ni así. Tienes toda la razón. Esa era lo que me pasaba por la cabeza mientras estaba viendo, desentendidos el uno del otro completamente. El equipo parecía que Gastón Fernández había tomado 5 personas y las había puesto en la cancha a jugar juntos por primera vez de Parecía la que habían nada. llegado del avión A al bajarse a jugar Coliseo ese a partido. jugar en ese momento. Horrible partido de Leones. Si bien ahora empataron ya en la segunda jornada su récord, están 1-1, ganaron contra Spartans. En ese partido sí deja un poco de cosas preocupantes. Un poco bastante de Sí. que preocuparse para el equipo de Gastón Fernández. Nosotros siempre le hemos dado igual el beneficio de la duda a Gastón, porque Gastón siempre ha presentado grandes equipos en Liga Basket Pro, es un entrenador que ha sido campeón en Liga Basket Pro, pero sí, el inicio de Leones no es el mejor. Y creo que nos vamos a tomar un minuto para prender las luces Efectivamente. porque se nos está yendo la luz del Pausa. sol. Regresamos sin tanta vuelta. Acá se nos ríe Pablo. Hasta acostumbrados, hasta Hasta acostumbrados. acostumbra. Bueno, les decíamos del partido que pierde Leones con Piratas. Bueno, y creo que esas son las conclusiones de ese Es que partido. no hay mucho Fue que que decir en ese realidad partido. Está mal. Leones Decepcionó. decepcionó más allá, se vio muy mal cómo jugaron todos como si no se conocieran, el equipo desentendido total del otro, y por otro lado Piratas, gran inicio de temporada, lo volvemos a recalcar. Y cerrando esta primera jornada, en Zamora recibían los Jaguars a Guerreros de Santo Domingo, en un partido que capaz en la previa no pensábamos que iba a estar tan disputado como estuvo. Totalmente. Y terminó siendo disputado hasta el último cuarto y Guerreros de alguna manera sorprendido en este inicio, pese a estar 0-2 en su récord también. Ha sorprendido en su estilo de juego, en la forma que han ¿Por qué peleado sus partidos. no los pierde mal a los no los partidos pierde que mal, pierde? y no Este los pierde partido contra Zamora lo pierden con 6 puntos, pero en los cuartos Zamora gana el primero y el tercer cuarto, el segundo cuarto lo empatan a 14 y Guerreros gana el tercer cuarto con 1 punto. Entonces no fue un mal partido de Guerreros y lo decíamos. Por el otro lado, creo que el que deja dudas es el equipo de Zamora. Ujú. Sí, creo que se esperaba bastante al de Zamora. Y sobre todo como decíamos al porque principio. Guerreros tiene un plantel muy Mm, corto. Sí, Tiene un sí, sí. plantel cortísimo, creo que de los más cortos de la liga, no tiene mucha rotación. Por ende, pues sus jugadores, sus refuerzos extranjeros. De igual forma es- se han hecho de los servicios de uno de los mejores jugadores de igual nacionales, de Aaron Capurro. Aaron Capurro está... Que no lo en sigue eso. a Hugo Turil y a Zamora, en cambio se va a A Guerreros. Y él junto con Luis Riascos creo que son los únicos que no lo siguieron a Hugo Turil y Efectivamente, a Luis Riascos Zamora. está en Piratas, en Piratas y en también está Piratas. haciendo un muy buen papel en lo que lleva de estas 2 fechas.
Y bueno, recargando en este partido, volvemos a recalcar que creo que lo que deja dudas es el equipo de Zamora. Totalmente. Sí, Es que, los que ya o les sea, decíamos. De por sí, Zamora se veía como un plantel corto Ujú. y Guerreros aún más corto. Sí, Entonces yo creo que sí, esperábamos más de Zamora. sí, creo que su afición esperaba volver a ver alguno de los nombres de la temporada pasada. Totalmente. Creo que lo hemos visto en reacciones también durante la presentación de su nueva plantilla. La gente pide a sus jugadores. La gente pedía Y- algunos de sus Y jugadores. no es en algo la temporada malo, y pasada. también la gente a veces tiene que entender, porque pasó mucho acá igual en Jorge Guzmán cuando dejaron ir al equipo campeón de esa primera temporada, que la gente pide que regresen jugadores, pero tenemos que entender que en esta liga a veces es muy difícil que un equipo se quede tal o como retenga. es, tal como Sí. quedó campeón. Cambian muchas cosas de una temporada a otra, los jugadores a veces van a jugar en el entretiempo de que comienza una temporada y la otra, se van a jugar en otros lados y crecen muchísimo. Y ya no es factible para los equipos de acá de Ecuador volverlos a traer. Caso Connor Sinage, por ejemplo. Caso Connor, caso Seven Woods. Sí, sí. Es lo que dijo Jorge Erazo, de una temporada a otra los jugadores suben precios Sí. y ya... Les decimos el caso de Connor Sinage porque creo que es el caso más ejemplar de esto que hemos visto en estos 4 años de Liga Basket Pro. Yo creo Porque que le sumaría otro, el de Tony Farmer también. también, porque Connor Sinage vino acá el año pasado un poco sin experiencia Sin experiencia internacional. Claro, en internacional, en Jugaba una en liga ligas- profesional. Jugaba en ligas Menores en secundarias Estados o menores Unidos. en la Florida. Y lo traen, y acá despuntó muchísimo. Lo recalcamos mucho cuando hablábamos de la temporada pasada. Totalmente. Tuvo una temporada increíble en Zamora. Le hizo bien Y los aires de sí, Zamora. sí, Totalmente. tuvo una gran temporada. Ayudó al equipo a que llegue a las finales, y después de acá ya despuntó a otros niveles. Luego de Ecuador, tuvo un paso por Español en Chile. De hecho, ahí compartió equipo con Jordan Cárdenas, que también pasó por este equipo. Y en cada liga que llegó, despuntó, La rompió, estadísticas la rompió. y le permitió abrirse puertas en una liga de mayor nivel. Después Luego de de Chile esto, se fue a Nacional de Uruguay, en Uruguay, que terminó quedando campeón de su liga. Después, Y ni siquiera terminó la temporada en Uruguay. A terminó. mitad de temporada se fue a libró. México. Se Está fue a Halcones jugando de actual- México. y Está jugando en Halcones. actualmente Sigue, los playoffs. Sigue jugando playoffs en la Liga Mexicana y así ha ido despuntando, y esto les decimos porque creo que es la mayor ejemplificación de cómo crecen los jugadores, y de que ya ir a la Liga Mexicana ya no le iba a permitir acá. Hay muy pocos equipos que se pueden permitir del lado económico volverle a De la parte pagar a un presupuestaria. jugador así. De la parte presupuestaria. Y para sumarle a eso, digamos, creo que esa es una de las labores también que ha ido cumpliendo la Liga Pro, de mostrar ese tipo de jugadores, potenciarlos, y también a los nuestros. Hablamos hace un momento de lo que consiguió Abraham Barahona la Barahona, noche de sí. ayer, pero asimismo han tenido participaciones destacadísimas, Yoju Castillo, en la Liga Argentina, también actualmente Arcila está jugando la Liga de Desarrollo en Argentina, la Liga Federal está Josep Caicedo, que fue finalista claro. con Ujú. Zamora Jaguars en la temporada pasada. Y Entonces, sí, y nos lo comentaba Álvaro Cherbo cuando lo entrevistamos en la radio. Un saludo a los número 1. Nos lo comentaba porque le preguntábamos si en Argentina han escuchado cuál es la sensación que tienen de la Liga Basket Pro, y él decía que sí, que cada vez es más escuchada, que los jugadores igual cada vez se comentan más entre ellos de cómo es jugar acá en Ecuador, y creo que eso ha sido un gran trabajo que ha ido haciendo Liga Basket Pro en cuestiones de crear esa plataforma para que los jugadores ecuatorianos se potencien, y también para los jugadores extranjeros que vienen a jugar acá se potencien también. totalmente. Y bueno, y con esta victoria ajustada y que deja Terminó la dudas, jornada 1. termina la jornada 1. La jornada 2 empezó inmediatamente. Les volvemos a decir cómo es la semana. Las jornadas empiezan el martes y terminan, son de 2 días, martes, miércoles, y luego Viernes la y jornada sábado. 2 se juega entre jueves, viernes y sábado. Jueves, viernes y sábado. Tenemos libre el domingo y el lunes, por eso siempre les estamos grabando el domingo al finalizar la semana, las jornadas. La jornada 2 comenzó con el partido de Cuenca Basket Club contra Importador Alvarado el jueves a la noche, Muy buen partido. que fue un gran partido también. Muy buen Un partido. partido que acá, no sé si aprovechamos la plataforma para hacer un poco de una queja de la señal que nos faltó en ese partido. Acá sí tuvimos Las cosas como pequeña Fallas técnicas. una pequeña falla técnica También que nos ha pasado. nos ha pasado. Pero que nos ha pasado. contrario, creo que Basket Pass sí es una plataforma por la que tú pagas para el servicio. Y, Sí. y
por el Y acá servicio. creo que la señal se fue casi la mitad del partido. Casi la mitad del partido. No había señal, no había Cabe cómo, recalcar cómo que ver el partido. nos sorprende y hacemos esta queja acá porque es la primera vez que No igual sé que si queja, suceda. pero sí queríamos decirlo para Observación. para que si a ustedes les ha pasado igual lo digan en los comentarios y eso. Y sí deberían mejorar esta parte porque uno está pagando al final del día por este servicio. Exactamente. Creo Y que ahora por la relevancia igualmente de la liga ya necesitamos. Hay que arreglar estas cosas, necesitamos claro. que Sí, ir sí. perfeccionando poco a estar a la poco. altura. Sabemos que pueden llegar errores, pero lo mencionamos para que se pueda ir mejorando en ese aspecto, Ujú. porque nos perdimos la mitad de un gran De un partido. gran partido, de un gran partido que estuvo de tú a tú en Cuenca. Este Totalmente. partido se jugó en el Coliseo de Jefferson Pérez. El partido lo termina ganando Importadora 78-75 Igual, y al muy final. parejo, porque Cuenca gana los dos primeros cuartos e Importadora gana el tercero y el cuarto. Un partido muy parejo. Un partido parejo que igual Importador Alvarado lo termina ganando. Al final, Aquí, bueno, aquí es una disputa y puede armarse un debate interesante entre si Importadora lo gana en los últimos minutos o Cuenca lo pierde. sí, yo creo que es más la segunda, porque Cuenca iba ganando con algunos puntos de ventaja para Cuenca el final del partido. Cuenca en algún punto, si no me equivoco, llegó a sacar una ventaja de hasta 15 puntos. Sí, tenía ventaja de sobre doble Importador Alvarado. dígito, sí. Y lo termina perdiendo con 3 puntos de local. Sorprende. Ha sido no preocupante, porque ya lo decíamos, creo que Cuenca es de los equipos que llevan récord de 0-2, pero que lo que juegan y cómo se han parado en la cancha no deja dudas, o sea, no deja que pensar más allá. Vemos un equipo que está construyendo su proceso. Sí, tenemos que tener en cuenta, creo que con Cuenca sí hay que tener muy en cuenta que es la primera experiencia de entrenador de Konstantinos Vasiliadis, porque además de que Cuenca tiene algunos jugadores que repiten, tiene su base del equipo La que mayoría. repite, sí, La tiene mayoría la base del equipo, lo Martín tiene a Martín Perdomo y a Elias Cave, que son los dos jugadores de la base del equipo del año pasado. Son dos jugadores con los que Konstantinos compartió cancha el año pasado, entonces los conoce Claro, de sabe cómo más. juegan. Los conoce Los de conoce de camerino y de más. todo, la verdad. Y a mí me gustó mucho cómo jugaba Martín Perdomo el año pasado. Creo que se entendían bien con Elias Cave. Totalmente. Y continúa ese entendimiento. De hecho, vemos las estadísticas. Elias Cave nuevamente está con... Entre los líderes de entre los estadísticas, líderes de puntos. anotadores, más de 20 Creo que puntos, está promediando en el más top de 20 3, sí, puntos. creo que está en el top Está 3 en el de top 3. anotadores ya. Elias Cave ese Cave. partido tuvo una valoración de 39. Sí. O sea, es un buen partido para él. Sí, y él nos ha acostumbrado igual a esos partidos desde que está acá en Liga Totalmente. Basket Pro, es 2 veces MVP de la liga y tiene una gran química con Martín Perdomo y acá viene lo que hablamos mucho, que creo que Cuenca se viene en apostar a repetir esa química en vez de traer jugadores para armar algo completamente nuevo, repite su base. Si bien cambió entrenador y cambió las piezas alrededor, repite la base del equipo. Y eso creo que ya lo pone al equipo unos pasos más adelante de lo que el resto comienza. Pero lo que le está faltando a Cuenca es que los refuerzos que trajeron para complementar Se acoplen. a ese dúo de Ujú. Martín Perdomo y Elias Cave se vayan acoplando a ese estilo de juego que espera proyectar Konstantinos en Cuenca, ¿no? Y por el otro lado, ya les decíamos que Importadora tuvo un gran comienzo de Liga Basket Pro. Acá fue otro gran partido del argentino Andrés Lugli. Acá creo que también fue un gran partido del americano Mike Poole, si no me equivoco. Sí, Yoju Castillo. Sí, y Joju Castillo, que ha sido igual también, ¿no? un Estoy gran acostumbrado refuerzo. a eso. Sí, ha sido un gran refuerzo para Importador Alvarado de sus nacionales. Y ahora está primero Importador Alvarado en la tabla de posiciones después de mantiene. estas dos jornadas. que Sobre ahí todo por el sería- gol over, por la Sí, diferencia pero de puntos en la está primera empatado, si no estoy mal, está empatado Sí. con Piratas y con Jorge Guzmán, pero se mantiene Sí, primero los tres mejores. por los puntos con los que ganó en el partido contra Spartans. 4 equipos tienen récord 2-0. Importadora, Barcelona, Barcelona. Piratas y Jorge Y Jorge Guzmán. Guzmán, Tienen sí, los sí. 2 partidos Ahí ganados. estamos. Sí. Siguiendo con la fecha, acá el partido De la fecha 2. partido de la fecha 2, sí. En Machala debutaba San Antonio Gold contra Piratas, que a Piratas, creo que Piratas le toca el calendario más difícil por el hecho de que le toca 2 partidos de visita. visita. Y con rivales Duros, fuertes. claro, rivales muy duros. Que acá, lo decías tú, cuéntanos qué pasó en el partido contra San Antonio Gold, porque acá tenemos un factor que también, no sé si condicionó el partido, pero sí, No, sí lo sí hubo condicionó algo totalmente. que sucedió. Y es un solo Lo- nombre. Ese ya es un nombre, es claro. un nombre el que condiciona ese partido. Lo condicionó totalmente. Y les voy a contar acá, para quienes no tuvieron la oportunidad de seguir el partido, en el primer cuarto,
Sí, en el primer cuarto, si no me equivoco. Sí, fue al inicio. En el primer cuarto, Demian Álvarez tuvo un encontrón con Brian Martínez, lo que termina haciendo que los referees expulsen al alero uruguayo y dejando a San Antonio Gol pues sin uno De sus titulares. de sus jugadores estelares, que aporta muchísimo, y se quedó prácticamente todo el partido sin Demian, y sin duda alguna creo que eso afectó muchísimo también, y a eso le sumamos que para el cierre del partido, en el cuarto cuarto salió por 5 faltas Damonte Dot, su pivo titular, y nada, aquí yo me permito destacar la participación y el debut de un juvenil machaleño, de un ecuatoriano que entró en un momento complicado del partido por esta situación que les comento, pero supo responder a la situación en la que estaba, y él es Luis Paul Guzmán, un alero machaleño ecuatoriano de 18 años que hizo su debut en casa y respondió bastante bien los minutos que le dio Emmanuel Jaime, anotando 7 puntos, consiguiendo faltas, atacando muchísimo, jugando muchas veces sin temor ante la defensiva en este caso, Luis Reascos, que muchas veces terminó emparejado con él. Y respondiendo bastante bien. Acá tomarnos el tiempo igual de destacar que no solo lo hizo en este partido, sino creo que en estas 2 jornadas ha habido varios debuts de varios juveniles alrededor de toda la liga. Totalmente. Debutaron ayer acá en Loja, en Jorge Guzmán, en Zamora los debutaron también a juveniles. El ecuatoriano Daniel Valencia tiene 17 años, ayer jugó acá varios minutos en el Coliseo Ciudad de Loja. Entonces se van abriendo, se van viendo cómo se abren estas ventanas para los jugadores nacionales. Y como lo decías, difícil partido para San Antonio Gol después de la expulsión de Demian Álvarez. Totalmente. Pero pese a ello, bueno, Piratas en cierto momento creo que se fue al entretiempo con una diferencia de doble dígito. Sí, porque acá veo que gana Piratas los 3 primeros cuartos, de hecho, pero en los 2 primeros con amplia ventaja. El primer cuarto lo gana 19-17, el segundo 25-17. Entonces, se fue al entretiempo con una distancia bastante considerable, pero supo responder el equipo de Manuel Jaime pese a las limitantes y dificultades que les acabamos de comentar, y cerró el partido y termina perdiendo únicamente con 5 puntos, igual en los últimos minutos del último cuarto. Pero nada. Acá te decía, me parece que a San Antonio igual después de estas primeras 2 fechas los para un poco ellos mismos, Totalmente. se paran un poco ellos mismos, porque esta expulsión, bueno, es causa propia. No, ya sabemos cómo es Demian más o menos, acá, entonces. Y justamente iba a eso, porque también lo vimos en el partido de la jornada 1 contra Jorge Guzmán, el ecuatoriano Jordan Cárdenas también es un jugador muy caliente, al que le calientan muy rápido la cabeza, y creo que Demian también es un poco de esos jugadores que a veces se mete mucho en la chispa del partido, del momento, y en ese momento no ven más allá de lo que está pasando, y acá la Liga Básquet Pro nos ha demostrado que los cobros de faltas técnicas son muy tajantes y muy... O sea, nunca sabes qué van a cobrar falta técnica y qué no, porque hay veces en los que... Claro, el del criterio, porque hay veces en los que los jugadores se acercan nada más a reclamar algo al árbitro y le cobran una falta técnica, y por otro lado hay veces en las que un jugador va a la banca y patea una pancarta o patea una silla y no cobran nada. Entonces, vemos un técnico en medio de la cancha y no hay un técnico. Entonces no sabemos muy bien cómo es el criterio, y eso es algo que deben controlar muy bien los jugadores, sabiendo ya cómo se cobra acá en Liga Básquet Pro. Teniendo en cuenta también que se vieron ya nuevos rostros en el arbitraje, al menos de la liga. Sí. Entonces, esa es otra cosa de la que tenemos que hablar despuesito, lo que ha pasado con el arbitraje, pero sí, por ahora me parece que San Antonio se condicionan ellos solos en los partidos, y lo volvemos a recalcar. Emmanuel Jaime está necesitando que llegue Abraham Barahona, porque en el primer partido lo expulsan por faltas a Jordan Cárdenas, acá lo expulsan por faltas a Damonte Dodd, y Abraham Barahona sirve mucho para ese recambio que les hace falta en el caso de la expulsión de cualquiera de los 2 jugadores. Y se va a adaptar bastante bien al juego que propicia un base como Franco Borsellino. Juega mucho al pick and roll, pick and pop, y hemos visto a Abraham Barahona que una de sus características es atacar fuerte al aro.
ocupando o saliendo de una pantalla Es muy atlético. y es muy atlético. Así Sí. que es cuando pica Abraham Barahona y compenetra la zona defensiva, es muy difícil que alguien lo pare. O consigue los puntos, o consigue la falta, o consigue los dos. Sí, por ahora vamos a tener que ver cómo llega al equipo. Esperemos que llegue ya esta semana porque personalmente queremos ir a ver ese partido del Vamos miércoles. a- Estamos muy cerca acá en Loja de Zamora y en Zamora se enfrentan el miércoles Zamora Jaguars contra San Hoy que Antonio Golf. ustedes estén viendo este Precisamente, capítulo, claro, Claro. este capítulo se va a subir el miércoles, así que hoy en la noche es ese partido en Zamora. Queremos ir a verlo y todavía tenemos la duda de si llega o no Abraham Barahona para este juego. Yo le decía a Gustavo que yo creo que todavía no, pero no sé con Lo tanta que- urgencia lo yo creo crean, que lo Manuel quieran. Jaime lo necesita demasiado. Porque lo van a bajar del y avión buscará a los la medios para cancha. que se- Lo van a bajar del Sí, avión a la sí, yo cancha. creo que sí, si sí, llega, sí. capaz no tiene muchos minutos. Capaz me equivoque, porque pues Claro. Abraham Barahona es un jugador, Es joven, es joven. es joven y sobre todo es un jugador, es alguien muy profesional. Sí, Es alguien sí, muy sí. profesional Se ha que ha destacado mucho sabido por eso. demostrar la disciplina que tiene para cumplir en cada uno de los equipos en los que le ha tocado estar y los Ujú. colores que le ha tocado defender, y sin duda alguna no será la excepción. Entonces esperamos que Tomando este en miércoles cuenta que el partido lo veamos. de Racing fue, Abraham Barahona quedó campeón ayer sábado 7 de junio, nosotros estamos grabando en domingo, nosotros creemos que Abraham Barahona va a llegar al país ya este lunes. esperamos. Esperábamos que llegue ya este Estaremos lunes. atentos. Sí, estaremos atentos a ver qué sucede y a ver si llega el partido del miércoles, pero yo comparto de que si llega el partido del miércoles capaz no ve muchos minutos porque va a El estar el desgaste muy físico desgastado que físicamente. que viene de una serie de tremendos finales. partidos, sí. Viene a jugarse una serie de 5 una serie partidos. intensa, una serie de 5, que sería como decir una serie de 7 porque solo se jugó a 5 partidos, entonces se fue a partido decisivo, a partido win or go home, Efectivamente. y fue una serie muy complicada para Racing. Y venir directo y literalmente lo que les decimos, si llega a jugar el miércoles va a bajarse del avión directo a jugar. Y a un escenario bastante complicado. Siempre hemos dicho que la localidad de Zamora es bastante Fuerte, fuerte. la recalcaba Jorge Erazo Y también lo ayer en lo que recalcaba ayer hablábamos. su presidente Jorge Erazo, es su fortín. Y Su no nos que- bombonera le dijo. Ahí Sí, le dice la le bombonera. dijo a La su bombonera. manera. y no nos queda duda, nosotros hemos ido a ese coliseo y sabemos Sí, cómo sí. responde la afición Sí. de Zamora. Entonces podría ser Creo un escenario que, complicado creo para que si para nos veamos están muchos escuchando minutos. igual la afición de Zamora, creo eso le da mucha fuerza a sus jugadores, que ahora el equipo está pasando creo que por un periodo bastante difícil de adaptación. Les motivamos a que vayan al... Les está costando mucho y si los motivamos a que si pueden vayan y los apoyen porque eso Totalmente. les sirve mucho a los jugadores. Quizá y nos ven también. Y sí, sí. Los apoya mucho a los jugadores y les da mucho la fuerza. Ellos lo recalcaron mucho el año pasado, varios de los partidos de playoffs de Zamora, que el público los sacaba adelante. Entonces los motivamos a que sigan siendo ese apoyo para el equipo. Y bueno, siguiendo con la fecha 2, en Quito se jugaba Spartans contra Leones de Riobamba, que Leones venía a buscar sí o sí remontar el desastre de la jornada 1. Venía a reivindicarse un poco de lo que fue su debut en esta temporada, que lo dijimos fue totalmente un fracaso. Fue una derrota de muy mal gusto con mucha diferencia, pero supo recomponerse el equipo de Gastón Fernández, gana este partido en Quito 91-83, que es una diferencia buena, y tuve la oportunidad igual de verlo diferido el partido. Y estuvo disputado, Spartans me sorprendió, supo responder un poquito, aquí Porque habían tenido un mal inicio de temporada, recordemos, contra Importador Alvarado pierden feo. pero aquí destacar de Spartans, pese a su derrota, el desenvolvimiento de uno de sus refuerzos extranjeros, que anota, si no me equivoco, 34 puntos. 34 Scott puntos, Stone. Scott Stone, que llega a convertir 8 triples en este partido. 8 triples. No sé si es algún tipo de récord en Liga Basket Pro, porque no sé cuál sea el 8 récord en Liga Basket Pro de más triples anotados en un solo Yo partido. recuerdo que el año pasado, no recuerdo cuántos, pero el récord de la temporada pasada lo tenía un alero ecuatoriano de apellido Guayaquil, si no me equivoco. Jugaba en Guayaquil, Spartans sí, mismo, sí, que sí. hizo, no recuerdo cuántos triples en un mismo partido, pero ahora Stones, 8, La rompió. claro, es 8. bastante el Bueno, número. él intenta muchísimo, 8 de 18, 44% de efectividad, Bueno, pero eso también. yo les cuento, vi el partido y en la primera mitad iba 5 de 6
triples. Empezó fuerte. Empezó fuerte. Vino con mano caliente. Sí, Empezó sí. con la chispa y encendido, lo que le permitió pues a Spartans mantenerse ahí contra Leones, que termina ganando este partido y reivindicándose de la primera derrota. Sí, la necesitaban. Yo te lo decía después de que perdieron el partido contra Piratas, que era muy buena noticia para Leones que su siguiente rival sea Spartans, porque necesitaban rápido quitarse ese mal sabor de boca que dejó el partido contra Piratas. Y acá logran ganar el partido 91-83. Creo que hay que destacar mucho lo que han sido los dos primeros partidos de Yasmani Fundora en Leones, que Sí, en el primer... destacado. Sí, en el primer partido contra Piratas fue de los jugadores que más destacó en ese Sobre- pobre partido Ujú. del equipo en general. Y acá en el segundo también 21 puntos para el ecuatoriano. Yasmani ha sabido apostarle al juego en el que él es fuerte, que es su juego interior, por su contextura física, por su habilidad también de mover las piernas y de conseguir aros fáciles debajo del anillo. Ha sabido apostar en eso en estos dos partidos y ha sido de los jugadores más destacados. Y segunda buena temporada de él, porque él también, a pesar de la mala temporada que tuvo Importador Alvarado el año pasado, destacó mucho él en el equipo. Es que justamente creo que es por lo que decía hace un ratito, que a diferencia de la mala temporada que tuvo en el equipo de Jorge Guzmán en el segundo año, veíamos los partidos en donde él, no sé si por disposición técnica o por decisión propia, jugaba mucho al tiro de media distancia y nunca intentaba jugarle al 1 versus 1 en el pivot, en la Ujú. zona pintada, que es lo que lo hemos visto haciendo la temporada pasada con Importador Alvarado y estos dos partidos con Leones y le está resultando bastante bien con más de 20 puntos. Ujú. Entonces Leones comienza 1-1 la temporada en esta primera semana y siguiendo el partido la jornada se cerró ayer sábado con dos juegos. Acá les ya decíamos le el partido comentábamos. que lo vimos acá en el Coliseo Ciudad de Loja, Jorge Guzmán contra Zamora Jaguars, que era una repetición de las finales de la temporada pasada y en Santo Domingo se jugaba Guerreros contra Barcelona. Ya hablábamos un poco de lo que fue el partido acá en Loja, partido que Jorge Guzmán gana con 20 puntos, que en algún Con punto del autoridad, partido fue pero 25. mucho más. Sí, Fue 25, creo que la máxima fue de 25, 26 puntos a lo largo del partido, pero como ya hablamos de este partido en un inicio, el equipo lojano lo gana con autoridad, finalmente Se, encontraron la sincronía, sí, sus sí, sí. refuerzos extranjeros, se distribuyeron muy bien la estadística de anotaciones. Se presentan mucho mejor desde el inicio del partido Jorge Guzmán porque, lo decíamos, en el partido contra San Antonio Gold, en un inicio fue difícil para el equipo compactarse juntos. Fue un mal inicio de partido para todos sus extranjeros. Acá creo que fue el caso contrario. Empezaron muy bien el partido y de Zamora se empezaron a notar las falencias que les hablábamos al inicio del episodio, desde el inicio. Y lo aprovecharon mucho para sacar ventaja. Si bien el juego de Jorge Guzmán fue mucho mejor, creo que en el momento en que el equipo juega bien, se nota peor ahí los errores de Exacto, Sí, Zamora. sí, sí. exactamente. Y al menos Jorge Guzmán, creo que como tú dijiste, se repartieron bastante bien los puntos. Eso es lo que quería recalcarle. Y ganaron los 3 cuartos. Siempre que sus jugadores titulares y sus jugadores destacados se distribuyen las anotaciones, vemos un resultado abultado, como llega. Creo que es el primer partido que llegan a 100 puntos Sí, de esta sí, temporada. creo de esta Jorge temporada, Jorge Guzmán, sí. Donald Robinson con 13 puntos, Dennis McKinney con 12 puntos, Emmanuel Shepard con 14 puntos, Jalen Johnson con 16, Ty Tooney con 21 y Kadarius Reigns con 13 puntos. Todos La sus americanos distribución, en doble dígito, todos sus americanos todos. en doble dígito. Una gran noche Fue- para el equipo Eso lojano. Sí. resume lo que fue el Sí, partido. eso resume lo que fue el Definitivamente. partido porque se distribuyeron muy bien el juego entre todos y se le dificultó mucho a Zamora pararlo porque por un momento se jugaba en el perímetro, se jugaba mucho al triple y por otros momentos se jugaba más debajo de la zona pintada y ahí tenemos que mencionar que Javier Bollo se metió en problemas de faltas muy temprano en el condicionó. partido. Se condicionó. Hubo un par que eran Muy muy dudosas, muy muy dudosas. dudosas. Ese día no nos gustó el arbitraje. Sí, eh, estuvo- Que, del para todo. aclarar, antes de comenzar Raro. a criticar el arbitraje, Sí, sí. tuvimos un gran arbitraje, creo que hubo una jugada polémica que no mencionamos en Jorge Guzmán San Antonio. Ya vamos a eso. Y ya vamos a eso, pero
a pesar de esa jugada polémica, fue un gran arbitraje el de Jorge Guzmán a San Antonio Gold. Fue caso contrario ayer en la noche contra Zamora Jaguars, fue un pésimo arbitraje. Lo que hicieron el primer partido con la Sí, mano, sí, lo lo borraron borran con el codo, codo. sí. Y hay que recalcarle mucho a la gente que no es que fue malo arbitraje para un equipo o para el otro. En general en el partido no fue buen arbitraje. Lo decimos siempre acá cuando criticamos los arbitrajes, es que el problema es que es un mal arbitraje para todos, para ambos equipos. Y los termina perjudicando a ambos equipos en distintas partes del partido. Acá hubieron un par de faltas de Bollo que eran muy, muy cuestionables para cómo se estaba jugando el partido, para otras cosas que habían cobrado en el partido y para lo que pedía el juego, porque ya a partir de que se metió con 3 faltas, Turilli no tuvo más respuesta que sentarlo. No tenía respuesta se metió alguna. Con 3 faltas antes del medio tiempo, si no estoy mal. Efectivamente. Y así termina el equipo lojano ganando con 20 puntos de diferencia. Con debut de... Sí, debut de la temporada para los juveniles, claro, para los juveniles, para los lojanos, Luis Pérez y Reinaldo Cango. Y Andrés Arango, sí. Fue debut para los 3, aprovechando, lo decíamos mucho en la transmisión, aprovechando el marcador abultado. Estábamos esperando el momento en el que Daniel Overa decidiera ponerlos en el partido. Creo que ese es una gran parte de la idea de establecer la liga profesional en Ecuador, es darle esos minutos a los juveniles, que si bien les ayuda bastante. Sí. Ya vimos el triple de Cango en esta ocasión. Tuvo un gran, la temporada pasada en su debut en Liga Basket Pro, tuvo un gran partido contra Seize Manaví, en lo que fue el año pasado, y acá en su debut de temporada también anotó un triple. Para cerrar el partido. Sí, la gente acá en Loja lo pide mucho, siempre que el equipo va ganando con esa diferencia de puntos, la gente pide mucho ver a sus lojanos. Creo que es algo que en cada ciudad pasa, sobre todo en las ciudades del sur, que lo viven un poco más al básquet. Totalmente. Sí, creo que en el sur el baloncesto es más, de más entrega. Sí. Zamora, Machala y Loja. Sí, porque en este inicio también creo que Machala ha tenido gran asistencia en el inicio del equipo de esta temporada. Yo creo que le apuesta ahora al gran plantel que tiene. Sí, se ilusiona la gente de Machala, sí. Y sí, con razón. Bueno, este partido fue un mal partido para Zamora. Lo vimos a Hugo Turilli muy frustrado todo el partido. Los jugadores estuvieron frustrados. Hubo presencia de hinchada de Zamora en el Coliseo Ciudad de Loja, también estaban muy frustrados. Y la palabra frustrado en general creo que es lo que define el inicio de temporada de Zamora. Sí, definitivamente. Creo que dejaron la vara muy alta con la temporada pasada. Y eso quedó plasmado en la mente de la afición. Entonces, yo creo que esperan algo igual o mejor. Y esta vez creo que el presupuesto creo que no les alcanzó para mejorar a una plantilla, creo yo. No sé si el presupuesto, yo creo que Yo tampoco creo que sea tanto de presupuesto. Yo creo que agarraron mucho la idea de juego que Hugo Turilli tuvo en Liga de Quito el año pasado y lo quisieron replicar casi, porque tienen a Hugo Turilli, lo tienen a Javier Bollo y lo tienen a Jorge Vanegas, tienen casi la mitad del equipo de Liga de Quito y sí creo que había que hacer elecciones en esa plantilla, porque no sé si lo hablábamos al inicio del episodio, Álvaro Cherbo y Jorge Vanegas, y por el otro lado Gil Atencio y Amílcar Sánchez. Y yo creo que era uno de los dos, no ambos. Totalmente. Yo creo que en ese momento fueron la vieja confiable. Sí. Él nos ayuda, traigámoslo. Totalmente de acuerdo con eso. Sí. Entonces, yo creo que este equipo sí es el más propenso a hacer cambios más temprano que tarde. No, un Cuenca. Sí, quitando eso, que creo que sí es por factores externos, porque de otra forma inentendible completamente. Sí creo que es el equipo que es más propenso a hacer cambios. Yo le tengo fe a Zamora. Veremos qué sucede. Yo quiero verlo nuevamente en los playoffs. Siempre fue muy bueno el año pasado la presencia de ellos y creo que siempre... que desde el principio ellos no se les tenía fe. Sí. El año pasado fueran esa historia underdog que se llama. Y por eso la expectativa de la gente quedó muy arriba con cómo jugaron en la temporada pasada. Pero creo que en este equipo sí tiene que hacer cambios para no poder consolidarse. meterse. Creo que la mentalidad Jaguar no va a ser suficiente
esta vez y se van a Tenemos necesitar que cambios. tomar en cuenta que esta temporada, lo dijimos en el video que subimos explicando de cómo es el formato, casi ningún equipo va a quedar eliminado, por decirlo así, hasta el final de temporada. Ni dos, porque al final, al torneo de Todos van a play-in jugar los entran play-in. todos. Ah, bueno, eso Entonces, sí. todos tienen una oportunidad de clasificar a playoffs y no por esto no se tienen que dormir las dirigencias tampoco. Totalmente. Creo, Creo el año pasado vimos Tienen muchos... bastante tiempo para hacer ajustes. El año pasado vimos muchos cambios justo al parón del All-Star a la mitad de temporada. Y acá no sé si deberían hacerlos más pronto que tarde. Yo creo que siempre es mejor más pronto Bueno, que acá tarde. como el tiempo y el periodo de tiempo de esta liga va a ser más corto que el del año pasado también, y no vamos a tener parón del All-Star en esta temporada, Ujú. así que Una decisión que también ya hablaremos en otro en otro episodio, sí. en otro episodio, pero bueno, con esto, pues el equipo amazónico deja dudas, Ujú. bastantes Sí. dudas y vamos a ver cómo sigue respondiendo conforme avanza Que si la ustedes temporada. son seguidores de Jaguars, que nos sigue mucha gente de Zamora por Sí. la cobertura que hicimos Bastante buena del la afición. equipo la temporada pasada, coméntenos igual qué es lo que piensan de cómo ha ido estos dos primeros partidos y cómo lo ven al equipo. Y sobre todo siguen apoyando porque Eso el año nunca dejen de pasado, apoyar al equipo, o el sea, año nunca dejen pasado, nunca le suelten la mano. consideren que Zamora Jaguars el año pasado también Empezó comenzó así, sí. comenzó así, Claro. terminó llegando a Llegó a las una finales, final. llegó a O terminar sea, las finales, así que veremos cómo avanza el equipo de Zamora Jaguars y en Y para esta jornada. terminar, sí, para terminar la semana y a las 8:30 de ayer igual se jugó en Santo Domingo Guerreros contra Barcelona, que Guerreros vuelve a perder un partido apretado. Barcelona gana con 4 puntos. Barcelona termina ganando 78-74 de visitante en Santo Domingo y nuevamente, como él mencionaba, sorprendiendo en este inicio de temporada, poniéndose 2-0 arriba. Si bien es cierto, aún no le ha tocado y le tocará en esta semana, y si no me equivoco, el día que ustedes van a ver este video, hoy miércoles, va a jugar y tendrá su primera prueba de Sí, fuego sí, contra Jorge Guzmán. frente a Jorge Guzmán en Guayaquil, uno de los equipos que está puntero, y veremos cómo va a responder Barcelona. Sí, creo que esta es su primera prueba de fuego para Barcelona, porque ahora su calendario de los dos primeros partidos no eran equipos que empezaron también tampoco. Y Guerreros empieza, creo que puede dar sorpresas, Guerreros, más allá de que empieza perdiendo estos dos partidos, la forma en la que juega el equipo creo que le da completamente para pelear media tabla al menos. Y Guerreros creo que es uno de los planteles que puede ir ampliando también, puede hacer nuevas integraciones Ujú. también de jugadores nacionales que les puedan aportar, y consolidar muy bien, porque tienen uno de los bases que ha sorprendido en este inicio de Liga Guerreros. Su base, bueno, tiene el regreso Guerreros de Paz, de Ezequiel Paz, que jugó el año pasado en Piratas, vuelve a la liga, y tenemos el debut de Fermín, no sé cómo, el apellido es Taigesen. Taigesen, pero Fermín Valdemar Taigesen ha tenido un gran inicio y siendo uno de los máximos anotadores de la liga también hasta el momento. Sí, entonces con esto se terminan las dos primeras jornadas de Liga Basket Pro. Como les decimos, hay un empate cuádruple, sí, de 4 equipos en la punta de la tabla. Lo separa nada más Eh, la diferencia la de diferencia de puntos. puntos. Como lo decíamos, creo que es muy temprano todavía sí, para decir dos cosas partidos. muy definitorias y por eso mismo también creíamos que era muy temprano para hacer cambios en las plantillas todavía. Estos equipos recién están empezando a jugar juntos, recién se están conociendo. Tuvimos la oportunidad después de los dos partidos acá en Loja de hablar con los refuerzos americanos de Jorge Guzmán y todos nos recalcaban mucho que recién se están conociendo. Ayer hablamos con Denis McKinney y él nos decía que cree que el equipo tiene mucho espacio todavía para crecer, que han sido los dos primeros partidos y creo que la química está bien, pero que hay mucho que mejorar, que el enfoque del equipo va a retener en puntos a sus rivales, que sabe que pueden anotar muchos puntos, pero que necesitan defender mejor para no permitir que el rival anote tantos puntos. Y bueno, con esto hemos concluido el recorrido de las dos jornadas, de las dos primeras jornadas, la primera semana de Liga Basket Pro en esta temporada 2025. Y para entrar al cierre de este capítulo,
vamos a un segmento especial. Un nuevo de esta segmento. semana. Vamos a Esta estar semana- agregando. En esta temporada vamos a agregar Sí, algunos estamos segmentos agregando interesantes. Se vienen sorpresas. cositas, se Sí, vienen sí, cositas. estamos agregando igual a marcas que han decidido sumarse a este proyecto, han apoyar decidido apoyar este A proyecto. continuar a difundir el baloncesto ecuatoriano. baloncesto, apoyar el trabajo que hemos hecho la temporada pasada, el que queremos hacer esta temporada. Entonces estamos estrenando segmento acá en Tiempo Fuera. Y para darles la bienvenida a este segmento, que es el jugador Jaguares UTPL de la semana, hemos decidido que el jugador más destacado, no únicamente por su valoración, Ujú. Esta decisión va mucho más allá No solo números. de la estadística, como sí, tales. porque no es el jugador mejor valorado, creo que tampoco está líder de puntos, pero lo está hemos dentro de los líderes de puntos. pero lo hemos elegido más allá de esto por el impacto que ha tenido tuvo estos dos en partidos. estos dos partidos, sí. Y el jugador Jaguares UTPL de la primera semana es... Redoble de tambores. Redoble de Vamos a tambores. poner- estamos en silencio, pero estamos poniendo redoble de tambores. Redoble de tambores. En edición. Ty Tooney. El base norteamericano del equipo de Jorge Guzmán es el jugador Jaguares UTPL de la primera semana de esta temporada 2025 y como lo dijimos, no únicamente por los 41 puntos que lleva anotados, por el promedio de 20.5 puntos por partido, sino por lo determinante que fue, sobre todo en la primera fecha, anotando ese triple que permitió que el equipo lojano termine dándole la vuelta al partido y ganando en la primera fecha frente a San Antonio Gold y el partido que tuvo en la noche de ayer siendo determinante y rompiendo muchas veces la defensa de Jaguars, así que Ty Tooney. Su partido fue lo que permitió que Jorge Guzmán gane el que sin duda fue el partido de la semana, que fue Jorge Guzmán contra San Antonio Gold, el de apertura el martes. Anotó 20 puntos en ese partido, lo veníamos diciendo, no venía siendo un gran partido para los extranjeros de Jorge Guzmán. Su partido también empezó bastante bajo, y en la segunda mitad del partido levantó muchísimo, se le abrió el aro a los triples y termina siendo el game winner del partido que le permite a Jorge Guzmán empezar la temporada con una victoria y le permite a Jorge Guzmán sobre todo agarrar ese momentum que lo llevó para el segundo partido contra Zamora, que también tuvo un gran partido contra Zamora y bueno, su equipo comienza la temporada 2-0 y sí, por esto Ty Tooney es el jugador Jaguar UTPL Por todo esto. de la semana. Destacadísimo, la verdad, ese jugador, al menos en los dos partidos de Jorge Guzmán, como tú lo mencionaste, es el momento. Clutch. Y el Jugador primer, clutch. y el primer partido Sí. haciendo la famosísima señal Clutch. de De Dame time. Time. El Dame En Time. este caso sería el El Tea tie- Time. el El Tie tie- Time. Tea Tie time. El de té, Ok. sí, el tie time, sí. Fue un jugador muy clutch, ha destacado mucho en los partidos de Jorge Guzmán y creo que nos falta todavía ver un poco más el potencial que tiene como jugador, porque hasta ahora creo que lo hemos visto mucho como anotador. Totalmente. Y siendo base también tiene mucho más para crecer en cuanto a hacer juego para sus compañeros. Fue un partido muy destacado contra Zamora de todos los extranjeros, como lo veníamos diciendo, y ha destacado mucho en el juego de Jorge Guzmán en este inicio de la temporada, incluso en defensa, que hay que recalcar también la defensa que ha tenido Ty Tooney en estos dos partidos. Ayer lo veíamos mucho contra Jorge Guzmán, contra Zamora, presionando mucho a cancha completa, que fue también lo que hicieron contra San Antonio Gold. A veces pusieron el 1-1 o tenían el box and one y Ty Tooney perseguía por toda la cancha a Franco Borsellino, el que fuera el base del otro equipo en ese momento. Ayer también tuvo lo mismo, una defensa 1 contra 1 bastante buena en todo el partido. Casi no le dejó hacer nada a Santiago Ludeña. Sí, sí, sí. Y parte de los numeritos, mira, tiene 0 pérdidas. Ujú. Cero Gran pérdidas. estadística esa, sí. Gran Porque estadística. Eso, si bien no lo ven, digamos, tanto en un partido normal, esto aporta bastantísimo Sí. al equipo. Y sobre todo en estos dos juegos, que los dos partidos que ha tenido Jorge Guzmán han sido dos partidos en los que las pérdidas definieron mucho del juego. Totalmente. Porque las pérdidas de San Antonio Gold y las de Fueron Jaguars canastas ayer en transición. fueron transiciones fáciles para Jorge Guzmán, y esta estadística a veces se va mucho muy fantasma y es muy buena estadística porque tener cero, Y eso habla de, cero pérdidas habla muy bien del juego de él. de sí. su control de balón, Ujú. excelente, que ya al inicio Lo lo habíamos andábamos hablado. diciendo. Lo habíamos hablado. 0 perdidas para los dos partidos. Yo creo que, al menos en estos dos partidos que han sido de prueba, digámoslo así, Ujú. que se podría mencionar ya como pretemporada, porque están Claro, sí. probando estilos, están recién acoplándose. Yo creo que es bastante bueno ese numerito. Ujú. Así que, Ty Tooney.
Nuestro jugador Jaguar UTPL de la semana. De la primera semana de la temporada 2025. Y con esto, Y con esto creo que tenemos también, no sé si un segmento, pero no sé si mencionamos un poco la jugada polémica que hubo en el partido del martes también. tenemos la jugada Eh, polémica de la semana también. Que, bueno, si ustedes vieron el partido, lo deben haber visto, deben saber de qué estamos hablando. En el mismo partido de Jorge Guzmán contra San Antonio Gold, al final del partido, después del gran triple clutch de Ty Tony, todavía había 2 segundos en el reloj. De hecho, 2 segundos en la posesión. 2 que- segundos en baloncesto es demasiado. 2 segundos, sí, que en el momento capaz nos parecía que era imposible que hacía triple San Pero Antonio, te permitía pero tomar toma el el balón tiro. para tomar un Sí, tiro. y lo toma el americano Garrick. Garrick, toma el balón y trata de hacer el triple y le cometen falta. Bueno, en esto es una... Vamos fue a ver un si debate ponemos aquí la amplio. jugada. Sí, sin duda alguna. Pero fue bastante conversado y debatido después porque muchos vimos contacto, vimos falta, vimos que Ty Tuni, que en ese momento estaba defendiendo a Garrick, invadió la zona de aterrizaje. Hay que preguntarle al jugador Nuestro la semana. Jaguar UTPL de la semana, sí. si lo tocó, Pero sí, en ese momento habían dos dudas. La una era si hubo el contacto de la falta y la otra duda era si estaba en el tiempo, porque recordemos que quedaban 2 segundos en el reloj. Entonces, una gente dudaba si la jugada se dio en el tiempo, si todavía no sonaba la bocina, y la otra discusión era si era falta, que para nosotros creo que está Sí, más sí, que sí. claro que sí era falta. Nosotros igual consideramos que sí hubo falta. Acá, pese a que el arbitraje durante todo el partido fue muy bueno, Bueno, acá creo que les faltó a los referees la decisión. les faltó coraje para hacer Sí, porque este tenía cobro. todo el Dar esa Coliseo en decisión. su contra. Sí. Yo creo que ese Ese es el factor por el que no la terminan cobrando. Sobre todo, muy sorpresivo cómo dudan los árbitros en ese momento, porque los árbitros no cobran inmediatamente el final del partido, sino Ujú. se quedan en la cancha. se quedan Hablan conversando. Se entre los quedan tres. hablando entre los tres, les reclama Demian Álvarez, les reclama Emanuel Jaime, del otro lado los jugadores de Jorge Guzmán esperan para ver si festejan o no el partido, la gente se les venía encima el Coliseo y no tuvieron el coraje de cobrarla. En el momento en que los árbitros piden algo y dejen de ver al graderío, yo creo que ahí vamos a comenzar. ¿Qué es a lo que tener debe un ser? diálogo. Es lo que debe pasar. No puedes juzgar lo que pitas dependiendo de qué ¿Dónde coliseo estás? estés. Ajá. Que si bien entendemos que acá lo decimos mucho siempre, Loja es de las aficiones más pasionales que tiene la Liga Básquet Pro y A este veces se coliseo pasan de y este pasionales, coliseo es uno de los más difíciles en los que venir a jugar de visita. Totalmente. Y yo entiendo la posición de los árbitros por ese lado, porque a veces no sabes cómo va a reaccionar la gente, no sabes cómo va a reaccionar la gente. Como Pero tiene que ser, tienen que impartir justicia. Coincido que en ese momento se les venía encima el Coliseo si cobraban esa falta. Totalmente. Y en esto Tomemos en cuenta que era una falta de 3 puntos, empataba el partido. iba a la Garrick. línea, iba a la línea por 3 puntos y tenía la posibilidad de empatar el partido y Y cabe mandar a recalcar sin overtime. tiempo. Claro, sin Exacto, tiempo. sin tiempo era eso. Jorge No, Guzmán ya no iba. tenía para responder. Después de eso se iba el partido a overtime. En caso de que Garry consiga los 3 puntos, que hubiese sido muy probable, tenía un porcentaje bastante alto de efectividad En los tiros en libres. los tiros Sí. libres. Y para complementar esto, tuvimos la oportunidad de hablar con un árbitro feo para comentar, que Porque nos comente un antes, poco el antes de esto, porque tú vas a decir lo de la regla. Sí. Antes de lo de la regla, explicarle a la gente que también nuestra duda era por qué Emanuel Jaime, ¿por qué no revisaron la jugada? Ujú. Porque ante la duda de los árbitros estaba a revisar. Emanuel Jaime hacía las señas de la petición. revisión, Del hacía del IRS. de que vayan al este. Creo que no podía él ya pedir Ya quemó su la revisión. revisión. Sí, la quemó. No podía pedirla, pero lo que a nosotros no nos hacía sentido es que ni siquiera revisen la jugada. Y acá sí va la explicación de por qué no revisaron la jugada. En este caso podríamos hablar con un árbitro feo que de hecho me hubiese gustado llamarlo en este momento para que él mismo Explícanos. nos explique. Yo sí la puedo explicar, sí. Ya, pero bueno, en temas de challenge, durante todo el partido tienen un challenge cada banquillo. Por eso básicamente Que era pese que al- Manuel ya no podía pedir. Exactamente, que pese a que lo ganes, porque Manuel Jaime hizo un challenge y Lo lo ganó. ganó, ya quema su challenge y no puede pedirlo. No es Entonces, como en la NBA. no es como en la NBA, ya se quedó sin su posibilidad de challenge, así que él no podía pedir que lo revisen. Y los árbitros no podían ir a revisar porque los árbitros
no tomaron una decisión y no pitaron la falta. Si hubiesen pitado la falta, podrían ir a revisarla para o corregirla o reafirmar la aceptarla, decisión. claro. Pero en este caso, en este partido, no tomaron la No decisión hubo de pitar. cobro, No hubo como una no hubo decisión cobro, arbitral. no hubo revisión. No hay cobro, no hay revisión. Porque no hay que revisar, Sí, no entre pueden, no comillas, pueden que ir es a... algo que no Sí, no estoy de acuerdo yo terminamos tampoco, de entender y pero de sí, comprender. básicamente es eso. Si no hay cobro, no hay revisión. Como no se cobró nada en la cancha, los árbitros no podían ir a revisar en el sistema. Que para mí un poco inútil es para qué tienes el sistema si no lo vas a poder ocupar. Sí, ahí vuelta otra duda mía. ¿Será que un solo challenge ¿Es suficiente? ¿Es Es suficiente suficiente? para mí, no, para mí debería Es ser la que- regla como en la NBA. Si, Mira, si lo ganas, Claro, lo conservas. claro. En ese caso, como decían, para San Antonio, el challenge que pidió Claro. Emanuel Jaime fue totalmente válido Ujú. Ujú. y lo ganó. Y eso, sin duda, me recuerdo que era la posición para ellos y encima fue una canasta para Claro, ellos. sí. Que ese Entonces, challenge que pidió también fue una muy buena Le revisión ayudó, porque totalmente. si le daban la pelota en ese momento al partido a Jorge Guzmán se le iba el partido sí. completamente. Y sí, acá estoy de acuerdo, Entonces- deberían quedarse con el challenge si lo ganan. pero en ese caso, mira, si hubiese cohibido de pedir el challenge, lo hubiese guardado para yo. Capaz no No. hubiese Pero llegado ya hasta no, esta ya no, instancia. ya no llegaba No al es partido con Capaz, claro, con siempre, oportunidades de claro. ganarlo. Sí, no lo pedía en ese momento. Y por eso, Que para mí, una deberían... revisión a esa regla de... Por eso para mí, claro, por eso para mí sí deberían conservarlo, porque bueno, si necesitas, cabe recalcar que los challenges existen y todo eso para corregir los errores arbitrales. Totalmente. Si necesitas gastar uno para corregir un error arbitral, lo más justo es que si lo ganas y está bien lo que reclamas, te lo quedes para que lo puedas volver a usar en escenarios como los que les estamos diciendo ahora, que le hubiera servido muchísimo a Emanuel Jaime poder pedir la revisión en ese momento. Pero bueno, las reglas son las reglas Ujú. y Nos tocará aguantar. Que todo ese sí, que periodo para atrás. mí, yo lo dije mucho, para mí acá deberían de implementar la buena regla que tiene la NBA, que creo que si son bajo de los 2 minutos del partido, desde Todas las que quedan jugadas, 2 sí. minutos o 1 minuto del partido, se revisan todas las jugadas dudosas. Los árbitros pueden ir a revisar todas. Claro, Sale el todas. balón, no sale el balón, pueden ir a revisar todo en el sistema, que por algo está el sistema. totalmente. Y nada, yo también soy fiel creyente de que se debería hacer esa modificación. Entendemos totalmente que así son las reglas que marcan en nuestra liga. Y acá aclarar igual mucho que el partido lo pierde San Antonio Gold desde que se expulsa a Jordan Cárdenas. Totalmente. Va Lo mucho dijimos. más allá de esta jugada. Sí. Que si bien fue desafortunada, no fue la razón por la que el partido se Terminó definió. No, para nada. Si bien es cierto, la decisión fue dudosa y para nuestra consideración errática el no haber pitado la falta, esa no fue la razón por la cual que San perdió Antonio San Gol Antonio, perdió el claro. partido, sino que Lo se aceptaba el suma- mismo Manuel. Exactamente, lo pierde cuando se condiciona en faltas Jordan Cárdenas y sale expulsado, lo pierde, bueno, en este caso también sumarle que lo gana Jorge Guzmán con las adaptaciones que hicieron después Hay a la mucho segunda mérito, mitad hay mucho y el mérito en lo mérito que de hizo Daniel Lovera, sí, en el partido. Mucho mérito. Fue un muy buen duelo en las bancas Estrategia. de entrenadores, de ambos entrenadores, 2 de los 3 entrenadores que han sido campeones en Liga Basket Pro. Fue un gran duelo entre los dos y Daniel Lovera hizo muy buenos ajustes al medio tiempo. Totalmente de acuerdo. Y con esto, pues, esta ha sido El la resumen jugada- De la de la polémica jugada de polémica de la resumen de la semana. jugada polémica de la semana. Ustedes igual nos dejarán en los comentarios para ustedes qué les pareció, fue falta, no fue. Que siempre esperamos que este segmento no tenga que estar siempre, porque si fuera por nosotros, que las jugadas polémicas nunca tengan nada que ver con el arbitraje. Totalmente. Ojalá que no. Y en caso de que se den nuevamente jugadas bastante dudosas y complicadas, si bien es cierto nosotros no somos referees ni nada, vamos a tratar de conversar con alguien Es nuestra humilde opinión nada más. y vamos a tratar sí. de informarnos y de conocer un poco más el reglamento, preguntar a árbitros certificados para que nos Claro. den
pues esa retroalimentación que Sus ellos puntos de tienen vista, y sus claro. puntos de Ellos vista. que conocen mucho mejor el reglamento. Y porque la aplicación del mismo. Sí, si bien Eso. nosotros podemos conocerlo por encima, muchas de las cosas que se cobran o no, Incluso no, leerlo, no leer las tenemos, reglas. no tenemos a profundidad el conocimiento de cómo se aplican estas reglas, de cómo Exactamente. los árbitros la aplican. Entonces eso, déjennos siempre en los comentarios las dudas que tengan y vamos a hacer lo mejor por resolverlas. Y por tratar de contestarles de la mejor manera con pues fuentes verificables y que conocen Como debe ser. Sí, conocen sí, el tema sí. como debe de ser. Y con esto creo que vamos cerrando de lo que fue este primer episodio de Primera la semana. segunda temporada, ya de tiempo fuera, de acá la primera semana de Liga Basket Pro 2025. Se nos viene una gran temporada. Se nos viene una temporada bastante interesante. Creo que va a ser una temporada bastante disputada de media tabla Parece para mucho arriba. más pareja. Parece mucho más pareja en estas 2 primeras jornadas. Veremos, Yo creo esperemos que- que así sea. Yo creo que Esperemos así sea. por la distribución del calendario se va a ver más emocionante Ujú. porque hay menos tiempo para realizar ajustes. Sí, Totalmente. sí, Así sí. que el que mejor se adapte va a ser el que más destaque. ¿Candidatos? Candidatos. Candidatos. Hasta ahora. Yo ahora soy pirata. No, mentira. Imbabura tiene Imbabura un tiene un solo solo corazón. corazón. Hasta No, ahora. Pirata sorprendió. Sí. Y me gusta lo que estoy viendo de Pirata. Exactamente. Y para mí, viendo la primera semana y el debut de todos los equipos, creo que el equipo lojano Jorge Guzmán es un serio candidato Ujú. a hacer De por historia sí. consiguiendo un primer bicampeonato. El equipo de Imbabura Piratas creo que se mantiene bastante fuerte con lo que está haciendo, sobre todo por el Piratas calendario que tuvo. nos deja de ver mucho porque siempre ha tenido muy buenos equipos y Piratas siempre destaca en temporada regular y nos ha quedado debiendo mucho en playoffs. Sobre Por todo en eso, playoffs, sí, sí. eso es lo que necesita demostrarnos esta temporada el equipo de Ibarra. Y a ellos le sumaría Importador Alvarado. Importadora de Y sí. que no dejemos de ver a San Antonio Gold una vez que Abraham Barahona llegue. Sí, estoy de acuerdo. Creo que ahora, hasta ahora en estas 2 jornadas, el candidato es Jorge Guzmán. Totalmente. Por cómo Sí. ha presentado el... Más que todo el- la historia, yo creo. Sí, también. y es ese plus que le das al equipo que recién fue campeón. Totalmente. Que el que viene de ser No es campeón. plus. Claro. Yo le pongo el peso que debe cargar. También, Claro, claro. totalmente. Lo decíamos, y bueno, no creo que nos faltó mencionar eso acá, que Jorge Guzmán esta temporada es la primera vez que parte como claro favorito Favorito. desde el Sí, inicio de la sí, sí, sí. temporada. Porque Totalmente. siempre ha luchado un poco desde atrás. Ujú. Y ahora es la primera vez que sí le toca cargar al equipo con ese peso de las expectativas que vienen con ser el campeón y con el equipo que presentan esta temporada. En estas 2 jornadas lo ha cumplido muy bien, Muy bien, muy con bien. un calendario difícil. Ha sabido El próximo responder, partido del equipo será el miércoles en Guayaquil contra Barcelona. que será el primer Yo creo reto que fuerte de ese Barcelona. también hay que tenerlo muy en cuenta porque es el primer partido de visita de, Sí, hay que de ver Jorge cómo Guzmán. hay que ver cómo funciona Que el equipo de De visitantes. visitante, Sí. porque si bien estamos, bueno, aquí Jorge Guzmán está con jugadores extranjeros, son, como digo, partidos seguidos, esa adaptabilidad que van a tener esos jugadores a ese tipo de cambios no es por decir excusa, pero la altura les afecta. Sí, y lo bastante. hablamos mucho, los viajes largos, que bueno, ahora el Claro. equipo los hace en avión, antes los hacían a todos en Vía bus, por terrestre. tierra, pero estos viajes siempre son muy rápidos, son rápidos. Claro. Teniendo en cuenta que en una semana se juegan un partido de local y un partido de visita, todos los equipos tienen que estarse moviendo en una sola semana a algún lugar del país y luego regresar y jugar otra vez. Entonces tenemos que tomar en cuenta todos esos factores cuando hablamos de los partidos de visitante. Por eso digo, esta temporada va a ser buena y se va a medir la adaptabilidad de tanto de jugadores como de técnicos. Sí, sí. Y con eso damos por cerrado este primer capítulo en esta segunda temporada, siempre diciéndoles y agradeciéndoles por vernos, por escucharnos, compartan, déjenos sus comentarios, denos likes y nada. Y antes estén de irnos, pendientes. también agradecerle de nuevo a la UTPL por Sumarse. sumarse a este espacio y por confiar en nuestro trabajo y vamos a seguirles llevando muchas sorpresas. Antes de terminar, se nos olvidaba del gran anuncio, bueno, que si capaz ustedes ya lo saben porque ya vamos transmitiendo 2 partidos de lo que va, pero esta temporada vamos a estar transmitiendo junto a un gran equipo los partidos del local de Jorge Guzmán de acá en el Coliseo Ciudad de Loja, lo transmitimos el partido contra San Antonio Gold, transmitimos también ayer
el partido contra Zamora. Siempre les estamos dejando los links en nuestra historia de los partidos para que lo puedan ver. Transmitimos en YouTube. ¿Salimos en YouTube? Sí, ya salimos en YouTube. Salimos en YouTube. Salimos en YouTube en la cuenta de Tiempo Fuera y también en Facebook. Salimos en Facebook, en nuestra página de Tiempo Fuera, y hemos hecho una gran alianza con diferentes medios digitales para consolidar un equipo fuerte, para llegar a ustedes con esas transmisiones. En la página de Rabona, un medio deportivo de alcance nacional, Radio Loja, una radio de bastante alcance de la localidad, así como la radio La 9, la 90.9. Salimos en esas 4 páginas de Facebook. Y también por frecuencia radial, por las radios que mencionamos previamente, la Radio Loja 97.7 FM y la 9 90.9 FM. Sí, así que si están en Loja pueden escucharnos a través de la radio. O a nivel y nacional. a nivel nacional en las aplicaciones de cada una de las radios. Estamos siempre en streaming, estamos en Facebook y estamos en YouTube, así que nos pueden seguir ahí, los estaremos acompañando en la medida de lo posible en los partidos del local de Jorge Guzmán de esta temporada y vamos ahí ir viendo si se abre un poco más de sorpresas de los partidos de visitante. Así que esta gran alianza que hemos hecho de Tiempo Fuera con los número 1 para llegar a ustedes con las transmisiones de los partidos de la Liga Básquet Pro. Y con esto, ahora sí. Sí, cerramos el episodio, ahora sí, ya suficiente. Cerramos el episodio. Muchas gracias por acompañarnos y los esperamos la próxima semana para hablar de las próximas 2 jornadas. Para hablar de las jornadas 3 y 4. Chao, chao.